Un saludo a los senadores que nos acompañan, al senador José Obdulio, al senador Jorge Robledo y Sandra Ortiz, que también confirmaron su asistencia, a todos y cada uno de los invitados de sectores sociales, de la academia, a las autoridades nacionales y locales, a los delegados del Ministerio del Medio Ambiente, de la ANLA, de la Corporación Autónoma de Boyacá, a los delegados de los organismos de control de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República. A todos, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia pública. Voy a hacer una pequeña presentación como para introducir el tema, para crear el contexto y para pues más o menos podamos ver la importancia que tiene la serranía de las Quinchas, que tiene este parque para todos y cada uno de nosotros. Este parque natural regional de la serranía de las Quinchas, pues se declara parque regional natural por Corpo Boyacá el 16 de diciembre del 2008. Tiene 21.226 hectáreas, es decir, no es cualquier parque, es 4 veces la superficie de San Andrés y Providencia y queda en los municipios de Puerto Boyacá y de Otanche de nuestro departamento de Boyacá. Este Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas pues tiene una importancia estratégica. Su biodiversidad obviamente es de esa región estratégica. Este parque es primordial para la conservación debido a su endemismo, es decir, que propicia la aparición y conservación de especies nuevas y únicas. Quisiera resaltar eso, especies nuevas y únicas. Presenta la mayor porción de bosque húmedo del Valle del Río Magdalena y se convierte en uno de los últimos bastiones para especies amenazadas y en vía de extinción. Este dato, para que ustedes lo tengan en cuenta, quienes nos siguen por las redes y por la televisión del Congreso, por el canal del Congreso, es considerado el segundo pulmón del mundo después del Amazonas. Es decir, insistimos, no es cualquier potrero ni es cualquier pedacito de tierra que no tenga importancia. Es hotspot en biodiversidad y en fijación de carbono. Esto no lo ha identificado así cualquier entidad nacional únicamente, sino la NASA. Por su cobertura vegetal, por su capacidad de fijación de carbono atmosférico, que obviamente contribuye en gran medida y de una manera muy importante a la mitigación del cambio climático, y es uno de los sitios que concentra el mayor número de especies por metro cuadrado. El parque de las Quinchas además es un área importante para la conservación de las aves. De acuerdo con datos de Corpo Boyacá, allí habitan 22 especies de mamíferos, 4 de anfibios, 18 reptiles y más de 92 de flora. Además es hogar de aves endémicas colombianas como el paujil de pico azul, que se encuentra en peligro crítico de extinción según la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y igualmente otras especies que no son endémicas, pero que también están en peligro de extinción, como el guacamayo militar y la pava aburrida, que está casi amenazada. A pesar de su diversidad cultural
y ambiental. En esta área no solamente tenemos problemas de este tipo, sino que hay problemas también de una característica o de un alcance socioambiental y se deben en gran parte a algo que es inexplicable. Obviamente eso ya se hizo desde hace muchos años, pero instalar un oleoducto, cuando uno le comenta esto a profesores extranjeros, investigadores, no pueden creer que nosotros hayamos instalado un oleoducto central de Ocensa a través de este ecosistema. Eso es algo inexplicable y algo pues que no se le ocurriría a personas que tuvieran sensibilidad ambiental. Eh, Ese entonces ha sido uno de los grandes conflictos. Ocensa no ha hecho y no ha desarrollado una labor responsable. Por eso, cuando se habla de todas estas grandes proyectos mineros o de extracción de hidrocarburos a gran escala, y siempre se dice que se va a controlar, que hay una institucionalidad muy fuerte, que hay leyes muy restrictivas y protectoras del ambiente, pues ahí es cuando uno duda, cuando ve cuestiones como las que están pasando en la serranía de las Quinchas, que a pesar de que hemos hecho debates de control político, audiencias, continúan sucediendo y ya vamos a ver cómo lo último pues es bien preocupante. ¿Y qué conflictos hemos o continuamos teniendo socioambientales? Continuamos en su numeración. Derrames de crudo en las principales fuentes hídricas de la serranía de las Quinchas, obviamente por fallas del oleoducto. Intervenciones en helicópteros sin notificación a las comunidades, lo cual es bastante grave. Es bastante grave porque allí existen sitios como la Cueva de los Guácharos, que son aves muy importantes para el ecosistema, y cerca de ellas, por ejemplo, aterrizan helicópteros que obviamente con el ruido y con sonido en esas cuevas pues causan un grave perjuicio a la naturaleza y a estas aves. Es una conservación que está acechada por la exploración y explotación de petróleo y de minerales. Es decir, no existe un cuidado y no puede haber una cohabitación de la manera como se está haciendo entre lo que es el ambiente, la naturaleza y la gran minería. Eh, Falta de conciliación entre zonificación ambiental, aprovechamiento de recursos naturales de parte de las comunidades, normatividad ambiental y autoridades locales y ambientales. Falta financiamiento, faltan recursos para cumplir el plan de manejo ambiental. Falta financiamiento para brindar modo de vidas sostenibles, que se podrían llevar a cabo usos permitidos como el ecoturismo, como el aprovechamiento de productos secundarios de bosque o como la instalación de infraestructura compartible. Y algo que es muy importante y en lo que han insistido habitantes de la serranía de las Quinchas, y es que el Estado le compre sus predios, los que están dentro del parque, porque ellos están dispuestos a vender estos predios y sería estratégicamente lo más conveniente para que el Estado asumiera el control de esta riqueza natural que se encuentra en el departamento de Boyacá. Hay operativos intrusivos y lo hemos denunciado de parte del Ejército, de la Policía Nacional y de la Fiscalía para el control de cultivos de uso ilícito y para la prevención de tala ilegal de árboles. Falta gobernanza ambiental, eso es lo que denuncian las comunidades, que no hay información y que no hay una participación clara sobre las zonas de zonificación ambiental, los operativos y las actividades, obviamente, que remedien los derrames
además del financiamiento y otros. En resumidas cuentas, entonces necesitamos diálogos y acciones que nos acerquen a una efectiva participación y gobernanza ambiental en la serranía de las Quinchas, de mano con y para las comunidades. Ese es el sustento fundamental, es la razón de ser y es lo que podría remediar el problema. Termino la intervención agradeciendo igualmente a nuestro presidente de la Comisión Quinta, al doctor Guillermo García Realpe, a la presidenta Maritza y a la vicepresidenta Nora por habernos agendado esta audiencia pública que nos parece va a ser muy importante. Muchas gracias y entonces vamos a empezar con la doctora Juliet Serrano, ella es de la Universidad de Exeter. Doctora Juliet, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juliet Serrano, yo soy ingeniera forestal de la Universidad Distrital de Bogotá, tengo una maestría en diversidad vegetal de la Universidad de Reading en el Reino Unido y un doctorado en evolución de bosques tropicales de la Universidad de Edimburgo, también en el Reino Unido. He trabajado en la Serranía de las Quinchas desde el 2003 y actualmente colidero los estudios ecológicos en el proyecto Bioresiliencia de la Universidad de Exeter y Bristol. Hoy de forma muy breve les quiero contar un poco más acerca de la ecología y la importancia biótica de la Serranía de las Quinchas. Bueno, la Serranía de las Quinchas, parcialmente incluida en el Parque Regional, se ubica como unidad biótica en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Es uno de los relictos más importantes de los bosques húmedos tropicales del país, siendo uno de los más valiosos en el área biogeográfica del Magdalena Medio. En un estudio que publicamos recientemente, en donde se usaron técnicas avanzadas en biología molecular, encontramos, por ejemplo, que encontramos vínculos entre las especies vegetales de la Serranía de las Quinchas y el Magdalena Medio con especies del Catatumbo, del Amazonas y del Chocó, sugiriendo que aunque la Serranía de las Quinchas parece estar aislada por su ubicación geográfica entre cordilleras, en realidad ha estado evolutivamente conectada por millones de años con otras zonas de bosques en Colombia antes y después del levantamiento de las cordilleras andinas. Esta conectividad evolutiva es crucial al hablar de conservación en Colombia, ya que al alterar de forma irreversible los bosques del Magdalena Medio y de la Serranía de las Quinchas, se podrían también alterar irreversiblemente otras áreas de bosques húmedos tropicales en Colombia. Conectividad no significa homogeneidad y actualmente la serranía presenta alta riqueza en cuanto a número de especies y altos niveles de endemismo en fauna y flora. Se han registrado más de 360 especies de aves en la zona biótica de la serranía. La serranía es una zona declarada como área importante para la conservación de aves en Colombia. Se estiman aproximadamente 2.000 especies de plantas vasculares y se han reportado 50 especies de anfibios. En cuanto a endemismos o a la presencia de especies de distribución restringida, se han registrado 7 especies de aves endémicas. Estas incluyen al carismático paujil y pájaros carpinteros, entre muchas otras. La Serranía de las Quinchas se encuentra en la tercera zona biogeográfica en Colombia con más especies de plantas vasculares endémicas, en el Magdalena Medio con 276 especies endémicas de acuerdo al Catálogo de Plantas de Colombia. Es tercera solo después del inmenso Amazonas y del hiperhúmedo Chocó. En la ilustración de acá abajo vemos el árbol marfil, conocido en la zona con ese nombre por la calidad de su madera y endémico del área. En el grupo de anfibios, el 28% de las especies endémicas de Colombia ocurre en la Serranía de las Quinchas. Acá un ejemplo con la rana venenosa de líneas amarillas. En realidad es excepcional el ensamble biótico de la serranía, considerando su extensión pequeña en comparación con otras áreas de bosque en Colombia. Esto se traduce en una alta oferta de servicios ambientales como la regulación de recursos hídricos y en la oferta de recursos maderables y no maderables, incluyendo especies medicinales, ornamentales y frutales. La oferta de estos recursos no ha sido estable en el tiempo y en análisis preliminares hemos encontrado que a partir de los años 50 en la Serranía de las Quinchas se iniciaron procesos de transformación
en los que las coberturas de bosque se han reducido en algunos periodos y se han expandido en otros periodos. Estos procesos han estado relacionados con el conflicto armado, con la extensión de la frontera agrícola y con el establecimiento de áreas de reserva. En la gráfica de la izquierda, por ejemplo, la línea verde nos muestra cómo a partir del 2005 y en los últimos años la cobertura de bosques ha aumentado. En la gráfica de la derecha vemos resultados preliminares en los que se muestra de forma comparativa el nivel de especies en zonas de bajos disturbios en la parte amarilla y en zonas de altos disturbios en la parte azul. Vemos que la reducción en el número de especies en las áreas de altos disturbios es en realidad dramática. Entonces, aunque la cobertura de bosques posiblemente ha aumentado en algunos sectores de la serranía, los atributos dentro de esos bosques, como el número de especies, probablemente no proveen en todos sus gradientes la misma oferta en cuanto a servicios ecosistémicos. Esto resalta la importancia de concentrar esfuerzos en la recuperación de estas zonas en la serranía de las Quinchas. Quisiera concluir mencionando que una zona como las Quinchas de tan alto valor ecológico y en donde se han estudiado por varios años sus recursos bióticos, requiere la atención del Estado para garantizar su permanencia. Las Quinchas ofrece una oportunidad para avanzar en la implementación de estrategias para el uso de los recursos naturales en el país y para diversificar esas estrategias de manejo, con el ánimo sí de conservar sus bosques, pero también de garantizar la inclusión del conocimiento local y las necesidades y preferencias de los habitantes de la zona. Eso es todo, agradezco su atención y ese es mi contacto en caso de que tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, doctora Juliet, muchas gracias por su interesante exposición. Continúa siendo de verdad una introducción para que entendamos la importancia del tema que hoy estamos tratando. Y saludamos pues la presencia del senador Alejandro Corrales, quien también nos acompaña y pues que intervendrá en el momento en que él lo estime conveniente. Bueno, entonces continuamos con la doctora Mónica Amador, ella es de la Universidad de Bristol. Doctora Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y a todas, honorables senadores, miembros de la sociedad civil y autoridades ambientales que nos acompañan. Bueno, yo soy doctora en antropología y desde el 2019 venimos adelantando una investigación en las Quinchas en el marco de la cooperación Colombia y el Reino Unido, y en esa cooperación hemos establecido un contacto muy cercano con las comunidades de las diferentes veredas en la gran extensión de la serranía de las Quinchas. Primero que todo, comenzar diciendo que para entender los conflictos socioambientales de las Quinchas tenemos que ver algunos eventos históricos que constituyen pasivos ambientales. Primero, como lo mencionaba el senador Jorge Eduardo Londoño, la instalación del enclave petrolero en los años 40 y la relativa reorganización del territorio, derrames y transformación del espacio. Luego, la emergencia del paramilitarismo en Puerto Boyacá, en donde las Quinchas fue un escenario donde funcionó y operó el Frente Belandia en el contexto de una expansión de pastos de ganadería, tala indiscriminada del bosque, lavado de dineros del narcotráfico, que afectaron profundamente el medio ambiente, y podemos decir hoy que las Quinchas es una víctima del conflicto armado colombiano. En 2006 es el proceso de desmovilización paramilitar. Sin embargo, hay una precaria incorporación de los excombatientes y de la misma manera no ha habido suficiente inclusión de la sociedad civil y las comunidades para redefinir la vocación de su territorio. Llega en el 2008 la declaratoria del parque y, de acuerdo con las socializaciones que hemos tenido con diferentes miembros de la comunidad, líderes y habitantes en el profundo de la serranía de las Quinchas, se ha visto un desplazamiento pasivo, como ellos lo llaman, debido a que no hay claridad sobre la titulación de tierras, sobre los límites del parque, tampoco en la inclusión en la toma de decisiones de proyectos productivos. Hay efectivamente una falta de implementación del plan de manejo ambiental y hay denuncias de algunos funcionarios de estar asociados a tala de bosque, transporte de madera ilegal o condescendencia con las empresas petroleras. Nos gustaría adicionar un tema importante, y es que los campesinos de las Quinchas, que viven una situación muy compleja en el que en muchos casos su medio de subsistencia está basado en los cultivos ilícitos, no hacen parte del programa PENIS. Parte de la solución integral a los problemas y conflictos socioambientales de este parque natural regional consiste en incorporar a los campesinos a los planes PENIS y
gestionar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Nos gustaría finalizar la intervención definiendo algunas líneas de trabajo. Fundamental la implementación del plan de manejo ambiental, que por cierto vence este año, y donde ya es una herramienta muy importante porque el plan ya considera programas ecoturísticos, de restauración, de gobernanza ambiental, de mercados de carbono. Está desfinanciado, pero necesitamos más voluntad política para que se desarrolle una gobernanza ambiental inclusiva con participación de los representantes de todas las veredas, tanto de Puerto Boyacá como de Otanche, sin exclusión, para la definición de las estrategias de conservación. También consideramos que este sería un escenario para desarrollar un plan piloto de monitoreo forestal. Hablamos de recursos. Creemos que Puerto Boyacá produce suficientes regalías petroleras como para que haya un revertimiento de mitigación del cambio climático, adaptación y conservación de la biodiversidad en un territorio que tantos años le ha dado tantos recursos a Colombia. Y consideramos que esto debe hacerse con autonomía, distancia de las petroleras y una gobernanza entre las autoridades ambientales y las comunidades. Y por último, la integración de las comunidades de las quinchas a los programas PENIS, los que consideramos son fundamentales tanto para la paz ambiental como para la paz territorial. Nos gustaría concluir con esto. Nosotros seguimos trabajando con las quinchas en medio de la virtualidad y bueno, esperamos producir informes a las autoridades que operan en el territorio a mediados de este año. Si tienen alguna información o pregunta adicional, pueden dirigirse a mi correo institucional de la Universidad de Bristol, Escuela de Geografía en Inglaterra. Gracias. Bueno, hay dos personas que solicitan el uso de la palabra, la doctora Mónica Amador y el doctor Germán Amaya. Entonces, doctora Mónica, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Definitivamente en las quinchas convergen muchas aristas y muchos problemas y somos conscientes de que no solamente la corporación tiene las capacidades ni legales, ni económicas, ni operacionales para dar respuesta a todos estos problemas. Aquí necesitamos la presencia del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente, para que solucionen de manera integral muchos problemas históricos que se han sedimentado en las quinchas. Sin embargo, hay instituciones que tienen que asumir medidas, que tienen que asumir posiciones para recobrar la credibilidad de los habitantes de las quinchas. Entonces, digamos, la sugerencia desde la academia, desde la universidad, es que las instituciones hagan medidas efectivas para recobrar el compromiso y la credibilidad con los habitantes de las quinchas y con la sociedad civil en general preocupada por los temas ambientales. Sin embargo, pensamos que los senadores y los entes legislativos tienen que explorar la posibilidad de un desarrollo legal que permita la titulación colectiva de tierras a comunidades campesinas en zonas de conservación. Y esta será la base para explorar modelos pilotos, por ejemplo, como los proyectos de monitoreo comunitario y forestal que se están llevando en otras partes de América Latina, como nosotros hemos venido investigando en Guatemala, en el Petén, y que Visión Amazonía también está explorando en lo que se ha denominado el corredor de la deforestación o el arco de la deforestación en Colombia, y que también se podría implementar en la serranía de las quinchas en la medida de que se construyera una estructura legal que permitiera la titulación colectiva a comunidades campesinas en zonas de conservación en miras a garantizar la conservación de estas zonas acompañada por las autoridades ambientales y así de manera sustancial contribuir a la gobernanza ambiental en estos territorios. Muchas gracias. Doctora Mónica, gracias a usted y pues bueno, la disponibilidad, insisto, de nosotros como legisladores para poder adelantar todas esas iniciativas normativas que ustedes nos proponen. Seguramente estaremos ahí pendientes y cuenten con nosotros porque estas audiencias lo que hacen es eso, pues instruirnos respecto a la necesidad que hay de colocar pues toda esta actividad legislativa al servicio del desarrollo, de la conservación
del ambiente. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, no sé si alguien más, si alguien falta, algún senador. Bueno, entonces yo creo que ya podríamos ir terminando y como conclusiones podríamos plantear que es necesario pues un proceso de coordinación institucional para solucionar los problemas que se tienen acá en la Serranía de las Quinchas, que no son única y exclusivamente de este sector, sino de gran sector, de un gran sector ambiental. Y esa coordinación es vital, por ejemplo, para la titulación de tierras, para solucionar problemas a través de leyes. Se necesitan recursos para igualmente ser aplicados allí. Es de verdad diciente que las comunidades no confían mucho en las instituciones y esa deslegitimación del Estado pues obviamente es problemática. Es importante entonces resaltar el compromiso de la ANLA en cuanto que van a investigar y si es pertinente pues a sancionar esta entidad porque pues ya los perjuicios que ha causado en este sector son de verdad preocupantes. Lo que hablaba el doctor Javier me parece que también es fundamental en la reforma al sistema nacional ambiental. Este es un problema estructural que tarde o temprano pues debemos nosotros afrontar. Y terminaríamos con esa frase de la doctora Mónica Amador que me pareció interesante y cuando expresa que es urgente que se realicen acciones encaminadas a lograr la paz ambiental y la paz territorial. Entendida la territorialidad, como lo decíamos al inicio de nuestra conversación, como esa apropiación del territorio por parte de la sociedad. Por eso el territorio no es estático, el territorio es dinámico, es histórico. El territorio donde se ejerce esa relación de poder es fundamental y entonces esa paz territorial tiene que pasar por esa paz ambiental de la cual nos hablaba la doctora Mónica Amador. Pues no siendo más, solo me resta agradecer la presencia de los senadores José Obdulio, Alejandro Corrales, Didier Lobo, Sandra Ortiz, Jorge Robledo, agradecerle nuevamente a nuestro presidente, el doctor Guillermo García, a Delcy y a todo el equipo de la Secretaría por su eficiencia, por su efectividad. Muchas gracias. Y bueno, quedan algunas conclusiones y compromisos que nos parecen son importantes producto de las reflexiones de la sociedad civil, de todos y cada uno de los integrantes de la academia. De verdad, un ejercicio muy interesante, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, muy amables por su presencia.